Amén. Y quisiera, todos darle la cordial bienvenida a todos, ¿cierto?, en esta mañana y decirles que Dios es bueno y Dios nos ama. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El título que le di a esta predicación se llama Unidos en Oración. Así que ya saben para dónde va el tema. ¿Ya? Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a vivir correctamente como cristianos, a tener cuidado con las enseñanzas falsas y por sobre todo hay que exaltar siempre al nombre del Señor Jesús. Un poco el resumen de todo lo que ha hecho en toda esta carta o todo esto lo que él ha entregado o ministrado. Entonces Pablo comprendía la oración y su poder. La oración era parte de su vida y daba por hecho que también lo sería para todo cristiano. No se puede ser un buen cristiano sin orar. Y nuestro mayor referente es Jesús. Tenemos claro que Jesús nos dio muchos ejemplos con respecto a la oración al Padre, la dedicación, ¿cierto? Estar totalmente conectado, comunicado. Él no hacía nada que si no, primero no preguntaba al Padre, no conversaba con el Padre o no oraba a Él. Y se lo enseñó a los discípulos y a toda persona, a todo seguidor. Él instaba lo importante que era la oración. Amén. Entonces, ¿cierto? No es solamente para momentos de angustia o desesperación. No es como una cajita que dice romper en caso de emergencia. Que ahí nos acordamos, ¿cierto? Mira, la oración para que Dios me ayude, me resuelva el problema, no sé, dependiendo de cada situación que pueda ocurrir. A veces pensamos que es solamente en caso de emergencia. Y no es así. La oración adecuada está directamente relacionada con vivir de una manera acorde a quienes, ¿cierto?, han resucitado con Cristo. La oración es el canal de comunicación entre Dios y nosotros, su pueblo, y entre Él y quienes lo aman. Amén. Les comento. Leía por ahí que en 1952 Albert Einstein impartía una conferencia en el campus de la Universidad de Princeton. Un estudiante de doctorado le preguntó al famoso científico qué queda en el mundo por investigar, porque es para una tesis doctoral, pero que sea un tema original. Le preguntó también uno de los estudiantes. Y él respondió, reflexionando en la pregunta que le hizo este joven, y le dijo, descubran la oración. Alguien tiene que descubrirla. Fue la respuesta de este tremendo científico. Todos sabemos que fue Albert Einstein. Entonces, ¿cierto? Imagínense lo importante, querida iglesia. Sé que muchas veces hemos hablado sobre la oración, enfocada desde diferentes puntos de vista. Hoy, en esta palabra, nuevamente Pablo nos insta a la oración. A una oración personal, a una oración congregacional, a una oración mutua, ¿cierto? En el cual él va describiendo lo importante que necesita, ¿cierto? Que estemos orando. Y quiero ir al versículo 2, ¿ya? Que dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo le puse ahí, como resumiendo este versículo, perseverando en la oración. Pablo comienza exhortándonos a dedicarnos a la oración y a mantenernos alerta en ella con acción de gracias. La perseverancia en la oración no es una opción para el cristiano, ¿ya? Sino una orden de nuestro Señor. Dos de las parábolas más instructivas que Jesús contó sobre la oración son las siguientes. Una de ellas es en Lucas capítulo 18, versículo 1, y dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí va una de las tantas. Y la segunda, ¿cierto? Lucas capítulo 11, versículo 9, que dice así, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Cada uno de estos verbos están en presente y podríamos traducirlo como un seguir pidiendo.
Jesús no quiere que nos demos por vencidos en la oración, nos instruye a ser persistentes. Si fracasamos en la oración, esto nos llevará posiblemente a no tener un buen testimonio, porque no hay una comunicación. Entonces, ¿cómo yo voy a fluir en el amor de Cristo y en lo que Él quiere para mí y para otros si no hay comunicación? Porque estamos dejando de lado lo más importante. Siempre debemos recordar que la salvación es obra del Espíritu Santo y no de nuestra capacidad de convencimiento para que alguien entre al reino de Dios. No estamos vendiendo un tiempo compartido en algún hotel, ¿cierto? Que está tiempo compartido, que te ofrecen, que si tú compras una mensualidad tú tienes derecho a ir a un hotel, estadía en lugares VIP y un montón de cosas que son muy persistentes. Es la venta de este tipo de productos. No es una venta de un producto tangible o intangible. Ya no es cierto una promoción donde diga, vamos, lleve ya, últimos días, promociones. No es eso tampoco. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para poder entregar la palabra de Dios con respecto a la salvación de Jesucristo, es algo muy importante. No es solamente algo en lo cual yo lo hago solamente para quedar bien o para que me digan qué tan bien yo puedo hablar o puedo llegar a las personas. Si yo lo hago de una forma totalmente humana, ¿cierto? No va a tener ningún sentido. Debemos estar preparados y conociendo bien el mensaje del Evangelio y listos para dar testimonios y esperanzas a través de nuestra vida en Jesús a todo aquel que lo necesite. Podemos hablar muy lindo, cantar muy lindo, tener excelente dicción, comunicación y tener mucho conocimiento, pero si lo hacemos sin aquel Espíritu Santo, si lo hacemos solamente por ego, si no lo hacemos por lo que realmente debemos hacerlo, ¿cierto? Estando directamente, siendo guiados por Dios en el amor de Jesús. Pablo también afirma que debemos mantenernos alerta en la oración con acción de gracias. Estar alerta significa estar atento y vigilante en la oración. Y proviene de la palabra griega, que está bien en real, pero se pronuncia gorgoreo. Se escribe, ahí está, ¿cierto? Geareos. Lo que pasa es que mi griego es más o menos, yo soy bueno para el latín. En latín soy seco y el arameo también me manejo, pero en griego más o menos. Pero es más o menos así, es gorgoreo, cuya raíz significa estar despierto. Así que no seamos como los discípulos de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que hacían? ¿Se acuerdan? Se quedaban dormidos. Jesús iba a decir, necesito que estén orando, velando. Era un momento muy clave en todo este proceso, ¿cierto?, de la pasión de Cristo. ¿Y qué hacen los lindos? Se quedan dormidos. Uno dice a lo mejor, bueno, si se quedaron dormidos los discípulos, que eran los 12, que nos quedan nosotros. Pero por eso nos está instando a no hacer lo mismo. Debemos estar atentos, estar despiertos. La gratitud es la actitud apropiada para la oración. La gratitud nos exige humildad y reconocer nuestra dependencia de Dios. Y un poquito uno lo que dije recién, no sacamos nada con manejarnos en todo, si no lo hacemos con humildad, en el amor de Jesús y siendo totalmente dirigido por Dios. Amén. Quiero compartir en Santiago capítulo 1, versículo 17, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Debemos aprender a ver la vida como la ve Dios. Debemos dejar de lado nuestro egoísmo natural. Es nuestra naturaleza humana que siempre se va a equivocar y por eso necesitamos de la constante comunicación y búsqueda de Dios, el cual nos lleva a creer que podemos exigirle a Dios y sentirnos decepcionados e inclusive enojados cuando su respuesta no es la que muchas veces nosotros queríamos o buscábamos. Esto generalmente ocurre con cristianos inmaduros
o con personas que directamente todavía no han conocido o no han reconocido a Jesús como su Señor. Personas que realmente no son cristianas. Tengamos cuidado con eso. Muchas veces creemos que nosotros tenemos clara la respuesta que queremos de parte de Dios. Y oramos enfocados en lo que yo, como Ale, yo soy el Ale, necesito que Dios me dé. Y muchas veces la respuesta de Él es distinta a lo que yo estoy pidiendo. Porque Él estuvo en mi pasado, está en mi presente y está en mi futuro. Y sabe lo que me conviene para mi vida. Pero a veces uno, cuando no es la respuesta que yo necesito, me enojo, me molesto, me enojo con Dios, lo confronto, en vez de, cierto, ser humilde y esperar su perfecta voluntad, porque sé que Él tiene lo mejor para mí. Aunque quizás en este momento no sea lo que yo quiera. El versículo 3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Amén. Acá le puse otro título que se llama Abriendo puertas a través de la palabra. Esta es la conexión entre la oración y la evangelización. Amén. Pablo lo entendió claramente y era común que hiciera una petición como esta a aquellos a quienes escribía. Quiero compartir en el libro de Efesios, capítulo 6, 19, y dice lo siguiente. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo les pedía a los hermanos que estuvieran orando por él para que todo lo que saliera de su boca fuera realmente lo que venía, cierto, de Dios para el Evangelio. Entonces el deseo de Pablo era poder predicar el Evangelio en todo lugar y de manera clara y valiente, proclamando el nombre de Cristo. Ese fue su emblema de vida. Si Pablo comprendía su necesidad de oración para tener oportunidad, valentía y claridad, entonces ¿cuántos más nosotros necesitamos, cierto, que otros también oren por nosotros y nosotros orar por los otros? Iglesias, hermanos, familias, ¿cierto? Que podamos orar. Si quieres hablarles a otros acerca de Jesús, comienza orando tú mismo y luego invita a otros también a unirse a esa oración, ¿cierto? Con esta misión de llegar a más personas y llevar a Jesús. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Pablo, a través de todos sus libros, sus cartas y todo lo que hizo, siempre iba orientando, enseñando y de alguna forma indicando los pasos a seguir, lo importante que era, lo que y en cada frase, en cada situación, siempre Jesucristo, ¿cierto?, tenía que estar al frente. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba en Roma, esto lo hablamos anteriormente, en prisión o más probablemente bajo arresto domiciliario, donde la gente podía visitarlo, pero no podía ir a verlos. Ya esa era la situación de Pablo al final del libro de los Hechos y la que se describe también, ¿cierto?, en su carta a los filipenses. Pablo no podía salir, pero el Señor le trajo toda clase de personas a quienes él proclamó el Evangelio de Jesús. Porque él, estando preso, estando en las mazmorras, en el peor lugar que él estuviese, él siempre iba a declarar a Jesús.
Él siempre iba a predicar el Evangelio de Jesús. Él podía estar en la situación más problemática o más compleja, y él no paraba de hablar del amor de Jesús y lo importante que era la salvación. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente: estas cosas le han hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos estaba diciendo, hey, esto no va a ser fácil, no es color de rosa, pero si me tienen a mí en cada momento, si yo voy al frente, no teman. Jesús nos dio ejemplos de todo nos dio ejemplos, de vida, de santidad, de convivencia, de humildad, nos dio ejemplos, ¿cierto?, de todo tipo de situaciones cotidianas. Que ese cuando una vez se dice, cuando uno ya no da más y dice, hoy Jesús quería mi lugar, y uno queda, wow. Porque quizás no reaccionaría como reacciono yo en lo cotidiano cuando estoy totalmente sobrepasado con situaciones de la vida. Si te dedicaras a orar y a la vez otros también lo hacen por ti, no te sorprendas cuando Dios te use, porque ni tú mismo podrás creer lo que Él te llevará a hacer. Pero no te sorprendas que por motivo de tu amor y pasión a Dios, también puedan levantarse personas en tu contra o envidiar lo que Dios hace o está haciendo en ti. Pero no te preocupes, porque no estás solo. Él nos fortalece y su paz siempre estará presente y sobrepasa toda comprensión, aún en el mayor caos y en la mayor oscuridad de este mundo. Si está Jesús, estás bien. Amén. Versículo 4. Y le puse por subtítulo, debemos usar un lenguaje apropiado. Amén. Yo les digo, si no me entienden, me dicen y activo los subtítulos, porque tiendo a hablar rápido. El 4 dice, para manifestarlo como debo hacerlo. Entonces, Pablo quería que oraran para que él hablara correctamente. Y de esta forma proclamar el Evangelio con claridad. Claridad. Esa palabra la voy a subrayar. Haciéndolo evidente para todos los demás las buenas nuevas de Jesucristo. Un mensaje hermoso que debemos tratar con respeto. Nunca debemos tomarlo a la ligera, pues estamos hablando de vida eterna y también de muerte. No podemos adornarlo con frases bonitas, un poco lo que les comentaba recién cuando vendemos una promoción o una oferta, o mira, llévate la última novedad del mercado, porque no es un producto, ¿ya? Para que la gente lo acepte y escuche. Porque si lo hacemos de una manera distinta, solamente adornando que todo es perfecto, que todo estará bien, y solamente lo hacemos para poder llenar las iglesias, entonces esto no va a tener resultado. Porque no estás hablando la verdad de lo que realmente dice la palabra de Jesús. En Él lo tenemos todo, es verdad. Pero hay procesos también. Y ese proceso que muchas veces nos toca vivir, ¿cierto? Si lo hacemos en Él, en sus fuerzas, en su voluntad, en su amor, todo va a estar bien. Amén. Entonces no podemos solamente a las personas decirles lo que ellos quieren escuchar o lo que les conviene. Tenemos que hablar siempre con la verdad. Y siempre la verdad va a ser el amor de Jesús. Y lo importante es, ¿cierto?, de tener una vida en Cristo. Y en el momento que tú comienzas ese proceso, ¿cierto?, cómo Él comienza a restaurar tu vida. Y cómo te das cuenta que sin Él realmente ya no puedes vivir. En 2 de Corintios, capítulo 5:20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. El Evangelio es un mensaje de luz.
pero a la vez es de luz y también de oscuridad, de justicia y de pecado, de vida y de muerte, de esperanza y condenación. Es un mensaje de luz y de vida y esperanza para quienes creen o crean y sean justificados por la fe en Cristo. Pero es un mensaje de pecado, de muerte y condenación para quienes permanecen cegados por la oscuridad de la incredulidad y el egoísmo. Tengamos cuidado, querida iglesia, porque lo que tenemos que no solo impactar para afuera, ser la luz de Jesús, pero tampoco tenemos que traer la oscuridad a este lugar. Porque recuerden que hemos sido comprados a precios de sangre y nosotros debemos fluir en la luz de Cristo a través de sus frutos y en el amor, ¿cierto?, que Él siempre predicó y ministró y enseñó a toda persona, ¿cierto?, que Él podía hablar. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Si lo pudiéramos resumir, sería, podríamos decir que el hombre por su propio pecado quebrantó los mandamientos de Dios. Eso lo sabemos. Y de esta forma se separó de su santo y justo Creador. ¿Cierto? Toda la caída que hubo. Por lo tanto, permaneció bajo condenación. ¿Cierto? Sin embargo, Dios por su gran amor y misericordia y gracia proveyó un medio para que el hombre pudiera ser perdonado de sus pecados y reconciliado con Él. Entonces todos aquellos que se apartan de su pecado y lo depositan o renuncian y lo depositan en la fe en nuestro Señor Jesús, son regenerados por el Espíritu Santo, limpiados de sus pecados y reciben la vida eterna al ser adoptados en la familia de Dios, que somos nosotros. Somos una parte de la familia de Dios. Somos una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo a nivel de ciudad, local, nacional o mundial. No somos distintas iglesias, somos una sola. Recuerden que un día Jesús vendrá por su iglesia y es una iglesia. Por eso es tan importante la unidad. Es tan importante el poder estar orando los unos por los otros. Es tan importante poder tener comunión personal con Dios. Comunión familiar, que podamos guiar a nuestra familia también a tener tiempos importantes en la oración y la comunicación con Dios. Que podamos también enseñarles y nosotros también hacerlo de orar por otros que necesitan. Así como al principio se oraba, ¿cierto?, por distintas situaciones y también por los hermanos de Colombia. Han habido muchos terremotos en diferentes lugares del mundo y hay que estar orando por eso. Porque obviamente pasan situaciones en las cuales no sabemos, están fuera de nuestro alcance, pero como hijos de Dios podemos estar orando e intercediendo por todos aquellos para que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Y para que también sean cubiertos nuestros hermanos, nuestra familia, que está también en otros lugares del mundo. Amén. Y el versículo 5 nos dice lo siguiente. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y esa es la palabra, tiempo. Y lo subtitulé, comportémonos de forma o en forma apropiada. Porque a veces nos olvidamos quiénes somos. Y jugamos de, ups, si lo quiebro, ¿cuánto vale? Me lo quiero llevar de recuerdo para mi casa, para mi colección de tazas de café. ¿Cómo me la puedo llevar? No sé. Entonces, en el versículo 5, Pablo cambia el enfoque de su petición, ¿ya? De oración a las instrucciones finales sobre cómo comportarse de acuerdo con quienes han resucitado en Cristo. La palabra traducida aquí como conducta, aquí viene otra palabra griega, les dije ya que el griego no es muy fuerte, es peripateo, y se escribe peripateo, a medio francés, ¿vale? No es con doble B. Peripateo es una palabra compuesta que significa alrededor,
para caminar o caminar por ahí, y por lo tanto es como conducta o modo de vida. Todo eso lo resume en esas palabras. Los cristianos debemos tener cuidado de vivir de una manera correcta, actuando con sabiduría divina, que a veces se nos olvida, ¿cierto? Que Él nos guía en Oriente, ¿ya? Si queremos tener un impacto positivo en quienes nos rodean y en aquellos que aún no son creyentes, sean nuestros familiares, amigos, compañeros o nuestros vecinos, ¿cierto? Nuestro comportamiento no puede ser en la iglesia de una forma y al salir o cruzar las puertas de este recinto ser de otra, ¿cierto? Automáticamente nuestra personalidad cambia y parecemos agentes encubiertos, así como 007, no sé. Es como que nos vestimos de cristianos y saliendo de acá volvemos a nuestra vida cotidiana, donde podemos hacer lo que queramos hacer. Como si nuestra única misión fuera pasar lo más desapercibido posibles. Y así, ¿cierto? El mundo, las personas, mi compañero, mi amigo, no me van a criticar, no van a decirme nada porque yo soy igual que ellos. Yo acá en la iglesia soy de una forma y afuera me comporto con ellos como se comporta cualquier joven, cualquier hombre, cualquier mujer, ¿cierto? Y paso lo más desapercibido posible. Y así nos aceptan y no nos juzgan, y lo cual, cierto, está muy lejos de la verdadera comunión con Cristo. Porque si nosotros somos agentes encubiertos y afuera somos igual o peores que otras personas, entonces ¿cómo vamos a impactar sus vidas? ¿Cómo vamos a reflejar el amor de Jesús? ¿Cómo vamos a poder fluir en el amor de Jesús? ¿Cómo vamos a poder fluir en los frutos que necesitan ellos para poder ver que realmente necesitan una vida en Cristo? El creyente tiene un solo estándar de conducta y es la santidad. Y una palabra que a veces, que lo comentaba en el mensaje anterior, que es como que nos asusta esa palabra. Eso significa que la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor deben fluir de una forma natural en nuestras vidas. Porque somos hijos de Dios, porque recibimos a Jesús, porque fuimos comprados en la cruz a precio de sangre y hemos entendido que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y es la única forma de poder impactar vidas a aquellos que aún no creen en Él o no le han conocido. Pablo nos habla un poquito sobre esto en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, y dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose, esa parte sigue fuerte, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cierto? Unidad. Unidad. Es palabra bonita. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo: Señor, ¿qué hago con este personaje? Estoy orando, pero no logro perdonarlo, no logro que cambie, Señor. O te lo llevas o te lo envío. Y por ahí va nuestra oración. Y la palabra es clara, nos está diciendo amor, mansedumbre, paciencia, que le perdonamos como Él nos perdona a nosotros, ¿cierto? O sea, tratarlo como Jesús nos trató a nosotros. Es complejo, ¿no? Es un versículo profundo, pero muy directo. Ahora, siendo sinceros, ¿cuántos de estos frutos están fluyendo en este momento en nosotros? No respondan, cada uno analice. Pero comencemos a recordar a una situación en el trabajo, en la familia, algo que nos salió totalmente fuera de control, en la semana, en el mes. Es mediante la sabiduría y la dirección de nuestro Padre que nos lleva o nos llevará a vivir de una manera correcta.
y de esta forma poder aprovechar al máximo el tiempo, que es un poco lo que hablaba el versículo que leímos recién, el 5. El tiempo nos presenta muchas oportunidades, pero la pregunta es, ¿cómo las estamos usando o cómo las usaremos? Cada uno de nosotros tiene 1.440 minutos al día, 10.080 minutos a la semana y 525.600 minutos al año. Calcule, ya lo calculé ya. Ahora, cada uno calcula esta cantidad por los años que tiene. Algunos muchos o pocos, no sé. Calcule esta cantidad que son 525.600 minutos por la edad que tú tienes. Al final de cada día, cada semana y con el paso de cada año, podemos decir que lo hemos usado sabiamente. ¿Cómo hemos usado el tiempo que Dios nos da? ¿Cómo hemos aprovechado ese tiempo para bendecir a otros, para guiar a otros, para amar, para enseñar, para impartir la palabra de Dios, para fluir en el amor de Cristo, para decir lo importante que es que seas parte de la familia de Jesús? Lo he invertido para que mi familia, que aún no le conoce, vea en mí y anhele tener lo que yo tengo, porque lo he impactado, ¿cierto?, con amor, o quizás he dedicado tiempo mío, personal, para poder preocuparme, para poder enseñarlo, decirle qué te pasa, cómo estás. Entonces, la forma de respondernos esa pregunta es solo analizando nuestras prioridades y si realmente coinciden con las prioridades que Dios nos ha entregado. Amén. Si Dios es como alguien resucitado en Cristo, con la mente puesta en las cosas de arriba y no en las de aquí en la tierra, entonces te aseguro que lo estás logrando o que vas por buen camino y lo lograrás. Pero no te olvides nunca que necesitamos la sabiduría y la dirección de Dios. Amén. Tenemos que ser nosotros mismos donde estemos. No podemos ser personas distintas. En todo lugar ser la misma persona, pero siempre engrandeciendo y llevando el nombre de Jesús en alto. Amén. Y en el último versículo, el 6, coloqué como subtítulo responder de forma adecuada. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¡Wow! A veces, cierto, la gente no coopera y queremos responder hoy. Imagínense, que su conversación sea siempre con gracia de Jesús, sazonada como con sal, que sea rico, sea una cosa agradable. Comer algo sin sal es malo, ¿cierto? Para que sepan cómo deben responder a cada persona. El esfuerzo por ser sabios y tener una conducta apropiada también dará como resultado una respuesta apropiada. La sal era un bien muy preciado y muy caro en el mundo antiguo. Hoy en día es un producto que lo tenemos en los almacenes, en los supermercados, y es barato y es fácil de adquirir. ¿Ya? Hay diferentes tipos de sal, lo estoy averiguando. La sal común, la sal de mar, sal parrillera, la sal del Himalaya, flor de sal y sal azul. Dije, flor de sal. Es una sal que dice la sacan del mar y es la que se cristaliza sobre el mar, es finita y esa la hacen, se llama flor, como azúcar flor. Y la sal azul, esta viene de Irán, del Imperio Persa. Dije, wow, mire. Es una sal que lo usan para fines medicinales muchas veces. Pero en aquel entonces se hacía un gran esfuerzo para conseguirla e incluso se utilizaba por medio de pago. Salario, ¿ves? Va todo relacionado. Y dije, bueno, busquemos entonces de dónde viene esto. Procede del latín. Ahí me manejo, dije yo, no hay problema.
Procede del latín salarium. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, que era un producto muy valioso y muy apreciado. ¿Ya? Entonces volvemos acá, cierto al versículo que nos dice, con gracia sazonada como con sal. Así como, wow. Y después seguí investigando y decía, en las escrituras hebreas se describe como un elemento necesario de la ofrenda de grano en cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos, como lo podemos leer en Levítico capítulo 2, versículo 13. Y dice, además toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Ve? Entonces, la gracia consiste en conceder un beneficio inmerecido. Vivimos en una sociedad conflictiva que parece haber perdido la cortesía. Parece que ahora se valoran las rivalidades, las apariencias, el estatus, el sarcasmo, la crítica que destruye. Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante en este mundo cuando no son usadas de una manera correcta. Y muchas veces las personas se sienten valoradas o importantes de acuerdo a qué tan aceptados son en las redes, qué tantos likes tienen en las redes o qué tantos amigos virtuales tienen en las redes. Si bien estas prácticas pueden ser, ¿cierto?, efectivas para expresar una opinión y ganarse el reconocimiento de los demás, no contribuyen en nada a convertir a uno de ellos a un amigo o a encontrar verdaderos amigos. Y de esta forma poder guiarlos a Cristo. Porque muchas veces el mundo virtual es un mundo perfecto que finalmente a veces no es verdad. Y hay algunos que sí tienen a los que son sus amigos, conocidos, pero otros no, que les gusta, ¿cierto?, tener una cosa como vidas perfectas, y muchas veces no son así. Si tú lo usas las redes para llevar a otro a Cristo, perfecto. Si lo estás usando obviamente para poder influenciar positivamente, perfecto. Pero que no sea cierto ni para egos, ni para cosas que realmente no agradan a Dios. Entonces, como cristianos debemos llegar a los no creyentes y rescatarlos de Satanás. Y nuestro objetivo es llevarlos de las tinieblas a la luz y puedan rendir sus vidas a Jesús. Humanamente no lo podemos hacer y eso lo sabemos. Pero cuando dejamos que sea Dios a través del Espíritu Santo y lo hacemos de manera cordial, amable, que refleje piedad, ¿cierto? Aunque al principio las personas pueden ser muy indiferentes con lo que tú le hablas, pero te aseguro que el resultado final será muy diferente cuando tú lo haces guiado por Dios y sobre todo cuando toda la gloria es para Dios. Y quiero repetir en 1 de Pedro 3:15, dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Respondamos a cada persona que nos pregunta con mansedumbre y respeto, sabiendo que en nuestro corazón fluye el amor de Cristo. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de mantenernos en oración. Pablo nos citaba a orar, Jesús citaba a orar. Entonces, se imagina lo importante es que nosotros no perdamos algo tan valioso como es la comunicación con el Padre. Que todo lo que nosotros hagamos sea direccionado por el amor y la voluntad de Dios. Que podamos impactar vidas, pero impactarlas en el amor de Jesús. Al vivir como alguien que ha resucitado con Cristo,
Tu propósito de vida cambia y con él tu manera de vivir. Estos cambios te llevan a vivir honrando a Dios y a caminar en santidad. Te permiten dedicarte a la oración, incluso en las circunstancias y los problemas más complejos y adversos. Cuando te sientes sin fuerzas y te das cuenta que las cosas no salieron como las planeaste, pero es ahí cuando debes creer más, descansar y confiar más en Él. Porque tú sabes en quién has confiado. Y por ningún motivo debemos olvidar que nuestra mayor misión e importancia es también llevar el Evangelio de Jesús a otros y a todo aquel que lo necesita, a toda persona que se está perdiendo y hoy en día está caminando rumbo al infierno. Porque a veces nos conformamos con nuestras vidas lindas y perfectas, pero no nos olvidemos que hay mucha gente que en este momento no tiene a Cristo y su eternidad va a ser de muerte y perdición. Es importante que nos unamos como iglesia también en la oración para evangelizar, para llegar a aquellos que no lo tienen a Jesús. Es importante que podamos unirnos como familia, como iglesia, para impactar vidas, pero no por estatus, no porque somos los más lindos, los más regios, los más bacanes, como dicen los jóvenes, sino que realmente tenemos lo más importante, que es Cristo y el amor de Él. No importa qué tan grande o tan pequeño seamos como congregación, nunca nos olvidemos que lo más importante aquí es Jesús. Y que toda la honra y la gloria es para Dios siempre. Que podamos entender que mediante la oración podemos estar unidos y podemos, cierto, enfrentar todo lo que pueda venir, porque sabemos que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a desamparar, que su misericordia y su amor está siempre. Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mediante ese amor y la oración, mediante palabras correctas, mediante la palabra de Dios, las conductas y nuestras respuestas apropiadas, nos llevará a que todo lo que les he podido comentar podamos hacerlo de una manera correcta y sobre todo siempre glorificando el nombre de Dios. Porque toda la honra y toda la gloria, querida iglesia, es para Él, para nuestro Señor. Amén. Así que sigamos orando, porque tenemos mucho por qué orar. Les pido que nos coloquemos de pie, o se coloquen de pie para dar gracias a nuestro Padre por esta palabra. Quiero que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos con mucha reverencia y humildad ante papá, que puedas abrir tu corazón y puedas de esta forma, si quizás en este tiempo no has tenido esa comunión con Él, pedirle perdón y decirle que deseas esa comunión. Que si a lo mejor oramos pero no lo suficiente, que podamos comprometernos con Él a tener más tiempo de intimidad, que podamos dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida, no importa dónde estés, en tu casa, en este lugar, en el trabajo, y que te esté guiando en cada momento. Que el amor y la sabiduría de Él te puedan guiar a tomar buenas decisiones, a dar buenas respuestas, y sobre todo que puedan fluir los frutos del Espíritu que vienen de Jesús. Te damos gracias, papá, en esta tarde por este tiempo especial que tú nos entregas como iglesia. Gracias, Padre amado, porque una vez más nos recuerdas lo importante que es la oración. Sabemos que es importantísima en nuestras vidas, pero a veces lo olvidamos o a veces lo tenemos como hecho. Hay veces que quizás estamos tan ocupados durante el día haciendo miles de cosas que nos olvidamos de lo más importante, que es tener comunión contigo. En esta mañana, papá, me presento yo primeramente, así también cada uno de mis hermanos, primeramente para pedirte perdón. Si a lo mejor nuestra comunicación contigo no ha sido la mejor. Si en este tiempo estamos tan agobiados en las circunstancias de nuestras vidas que hemos dedicado un tiempo mínimo o no que tú te mereces para poder buscarte y poder dejar que tú nos guíes.
Te pido, Padre amado, que como iglesia podamos levantarnos en oración, que podamos estar en cada momento en comunión y orar los unos con los otros en unidad, que podamos seguir el ejemplo que nos dice Pablo en la oración y de Jesús, nuestro amado Señor, que lo importante que era tener esa comunicación contigo en cada momento, en cada decisión, en cada situación, en cada margen o situación de nuestras vidas. En esta mañana, Padre amado, queremos ser una iglesia que ora. Queremos que tú nos guíes. Queremos que nos guíes con amor y sabiduría. Y queremos por sobre todo fluir de los frutos del Espíritu para poder impactar la vida de aquellos que aún no conocen de Jesús, o aquellos que le conocieron pero se alejaron por situaciones. Y es necesario que vuelvan a casa. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso grandote a nuestro Padre. Amén.